Hola jóvenes, mi nombre es Aileen. Mi nombre es Bianca. Y hoy vamos a tener el resumen de la Escuela Sabática para Jóvenes. Muy bien, empecemos Con esto, vaya completando las oraciones como buenas amigas que somos. Emocionada, ¿no lo crees? Sí, bastante emocionada. Debo admitir que un poquito nerviosa, pero... ¿Quién no estaría nervioso en esta situación? Es mi segunda vez aquí en la casa de Cristian. De hecho, la mía es la primera. Sí, ajá. Qué La suerte. primera vez no estaba tan nerviosa, pero ahora creo que estoy un poquito más. Bien, no estamos aquí para conversar de la vida, sino vamos a hablar de algo muy especial, que es la lección de Escuela Sabática. ¿Cómo se llama cómo es nuestro libro? Una entrevista secreta se llama el título de la lección de Escuela Sabática. Que es la tercera lección de esta semana. Exacto. Espero que la hayan leído. Un repasito ahí. Y no hayan visto ahorita recién el viernes por la noche. El resumen. Bien. Sospechoso. Así que antes de comenzar hay que pedir lo que es la dirección de Dios, así que haremos una pequeña oración. Me parece bien. Muy bien, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta nueva vida que nos has dado y te pedimos que nos bendigas en esta lección de jóvenes y que podamos entenderlo todo a la perfección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Una entrevista secreta? ¿Podría ser tal vez un discípulo de Dios o un seguidor de Jesús? Tal vez. No Bueno, sé. cuando hablamos de secretos, la gente lo primero que piensa es en un chisme. ¿Quién es chismoso aquí? Ay. El chisme es un pecado. Bueno, sí, es cierto. Pero ¿de qué crees de quién nos vamos a hablar en esta entrevista especial? Bueno, nuestra protagonista de hoy es Nicodemo. Nuestra protagonista, no dirías Nuestro protagonista. Ay, Sí, ubícate. es una historia muy interesante, ¿eh? En realidad sí. De hecho, sí. De hecho, he leído que esta entrevista él la hizo a la noche sin que nadie lo viera. O sea, ¿por qué? Entonces, Porque sí. él podía haberlo hecho de día en algún Literal, otro lugar. una pero entrevista él fue secreta. una entrevista súper secreta para que sea de noche. Y con quien tuvo la entrevista fue con Jesús. ¿Quién no querría tener una entrevista con Jesús Sí, hablar? ajá, Aunque en privado. como cualquier persona sentiríamos un par de nervios porque... ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo me va en las clases? Eso ahorita quisiera saber yo, tengo miedo. Sí, es una buena pregunta, ¿Y tú qué le preguntarías a Jesús? No sé, tal vez cómo me va a ir en la universidad. Me Ah, gustaría cierto, tú ya preguntarle. nos vamos, diríamos. Ya nos vamos. Oh. Ah. Bien, volviendo al tema, la entrevista. Obviamente Nicodemo acudió a Jesús para hacerle un par de preguntas. Pero dirías, ¿por qué? Porque Nicodemo se lo conocía como un fariseo. Pero no era un fariseo cualquiera. Era un fariseo bastante recto y correcto ante la gente. Iba a utilizar exactamente esa palabra. Era un fariseo recto. Se levantaba seguramente todos los días de mañana a orar, daba el diezmo, ayudaba a los pobres, seguramente ayunaba. Y seguramente todo el pueblo lo conocía por ser una persona tan recta y tan justa, me imagino, ¿no? O sea, si estuviera Nicodemo aquí actualmente, ¿qué es lo que haría? Donar a causas de caridad, ser un influencer de alta calidad, como por así decirlo. Un famoso, capaz. Un famoso así de los que conocemos hoy en día. A lo mejor así sería Nicodemo. Exactamente. Invadiría todas nuestras redes sociales. Pero un detallito, cuando él fue con la entrevista con Jesús, él se sentía nervioso. Y dirás, ¿cómo una persona tan congregada tendría nervios para estar con un ser que también es divino y perfecto? ¿Cuál es el problema? Claro. De hecho, hay 2 o 3 cosas que hay que ver. Primero, Nicodemo es un ser humano como tú y como yo. Segundo, un detallito que a lo mejor Nicodemo no sabía, que era que Jesús ya lo conocía de verdad. O sea, Como todos nosotros. un doble cara quizás, no lo sé. Para que haya sentido un poco de nervios, digo yo. Seguramente, tal vez ocultaba algo. Sí, ¿Quién porque sabe? si él hubiera hablado en cualquier momento, no de noche, tal Con vez Dios de día. ajá. podría haberlo hecho, pero algo tiene que haber ocultado para que no quisiera hablarlo frente a los demás. Y la tercera parte sería que, ¿por qué un fariseo hablaría con Jesús? Prácticamente en ese Claro. tiempo, Los fariseos en realidad estaban en contra de Jesús. exacto, Querían impedir eran, su eran, ministerio. eran enemigos por así en naturaleza. Bueno, Jesús no tenía nada en contra de los fariseos tenían
muchas cosas en contra de Jesús. De hecho, sí. Sí, o sea, Jesús quería a los fariseos, son los que a veces es como esas personitas que no aguantas de vez en cuando. Así más o menos tiene que ser. Es un poquito insoportable. Sí, supongo que sí. Esas eran las tres cosas. Por eso es que Nicodemo decidió hablar con él para ver un par de puntos. Además de que Nicodemo sabía de que Jesús era el Hijo de Dios, él quería saber más cosas. ¿Qué le podía decir Jesús con respecto a esto? ¿Qué le podía comentar? ¿Cómo se podía obtener la salvación? Él quería oírlo de él. Aunque él no estaba de acuerdo con que fuera el poderoso Hijo de Dios, pensaba que era un enviado, así como cualquier otro profeta, tal vez. Pero no quería aceptar que era en realidad Jesús el Mesías. Solamente habrá pensado que era como que un profeta, algo así. Un enviado, o sea, porque ya todo el mundo sabía cómo se imaginaban el regreso del Mesías, como Nicodemo, un rey en gloria. ¿saben? Nicodemo era una de esas personas que al principio cuando conocen de Dios es como que tienen interés, quieren saber más de Dios, pero están como que tambaleando, no están seguros, pero al final sí se convierten y se terminan convirtiendo en seguidores fieles de Dios. Y luego están las personas que no eran como Nicodemo, que no son comoNicodemo actualmente. Hay algunas. Todavía hay grupos que son como Nicodemo y otros que no lo son. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos grupos de personas, que en este caso son esas personas que dicen, claro, yo leo la Biblia, yo hago mi culto, voy como al club. Rico, que él cumplía todos los mandamientos. Exacto, más o menos así, una persona, entre comillas, muy recta y culta. Pero a un pequeño descuido o un pequeño desbalance de su fe, caía. Y esos también podemos ser nosotros. Exacto, o sea, por un pequeño problema podemos dejar nuestra fe de lado, así como, ¿no te acuerdas del Sermón del Monte? ¿Cuánto estaba de la gente ahí? ¡Ay, muchísima gente! Creo que sí, unas 5,000 personas estaban ahí, que escuchaban el Sermón del Monte y estaban todos maravillados por lo que oían y lo que escuchaban. Y esperanzados, ya querían bautizarse. Exacto, pero ya cuando fue el momento del juicio de Jesús, que ahí es cuando le iban a crucificar, todo el mundo decía, muerte, muerte, no merece ser libre. Sí, porque imagínate. Exacto. Imagínense de repente que tus seguidores más fieles ahora tienen la espalda. Sido impactante para Jesús. Por la espalda. Tal vez personas que Dios había obrado milagros en ellos. Exacto. O en sus familiares, estando ahí y apoyando la crucifixión de Jesús. Habrá sido un momento duro. Imagínate. Pero fuera de esas personas dudosas, también había gente que, ya sea por un milagro o por una palabra de Jesús, a pesar de lo que estaba pasando en su vida, seguían con la fe en alto. Incluso, ellos fueron las personas más dudosas. Vamos a poner un ejemplo, ladrones, prostitutas o lo que sea. Mentirosos. Fueron los cobradores de impuestos. Como exacto. Mateo. Esa clase de personas fueron los más fieles seguidores de Jesús. O sea, los que menos pensabas, por así decirlo. Como un plot twist en las películas, como dicen. ¿Algo más que tienes que decir respecto a esto? Yo quiero decir como que ¿cómo sería? Un detallito, algo que capaz que no todos sabíamos. Un detalle, Es que en realidad Nicodemo era una persona que cuando conoció a Jesús no fue con intenciones de hablar como que solamente con él. Nicodemo en realidad tenía la intención de tener una discusión, como un debate. Cuando tenemos algo en contra de una persona y queremos discutirlo, sabes que no estoy de acuerdo. Exacto. No sé qué. Más vamos a discutirlos porque de debates no somos mucho de hacerlos. La gente discute en redes sociales y todo es algo que no se puede. Pero Jesús le terminó dando tremenda cachetada, por así decirlo. ¿Y qué clase de debate tuvieron en ese momento? ¿Qué clase de debate? Tenía una duda. Él toda su vida había sido una persona muy recta y se sentía muy seguro que por ser israelita, haber nacido como israelita, exacto, como un príncipe, y que era el pueblo elegido de Dios, él pensaba que tenía ya un puesto asegurado en el reino de los cielos. Sí, es casi como en esa época del tiempo oscuro, las indulgencias. Ajá. Que por comprar, por así decirlo, tú ya lo tenías así ganado. Solo que en este caso lo comprabas con acciones que los demás veían. Claro. Pero que Dios ya veía que esas acciones no eran de todos. Y Nicodemo no era el único, era todos los fariseos, me parece. Todos así estaban. Ahí quedaban mal parados todos. Exacto. Pero es eso. Entonces, sí, fue prácticamente eso lo que pasó. Jesús fue una persona muy amorosa al explicarle bien lo que él le preguntó, ¿no? Claro. Él venía como con la intención de discutir, pero Jesús se lo explicó con tanto amor y cuando le dijo como, ¿cómo no sabes tú cómo entrar en los cielos siendo una persona tan conocedora? Ajá, y Nicodemo se podía haber ofendido. Exacto. Podría haber dicho,
¿Qué? ¿Tú me estás hablando a mí? Yo que soy israelita. ¿Qué? el ¿Estás pueblo escogido de retándome? Dios. ¿Estás retándome? Yo que soy un príncipe. Algo más o menos Por así favor, me lo imagino. ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy? ¿No sabes quién es mi papá? Algo así me lo imagino. Entonces, no se ofendió Nicodemo, porque Dios le habló con tanto amor y tanto cariño que se sintió como que tocado. Chocó en su Ajá, y corazoncito. tal vez él, como había sido una persona tan recta, adelante de las demás personas se sentía bien, pero Ujú. delante de Dios se sentía diferente. Se sentía como, extraño. ajá, como un pecador, tal vez. Como que todas sus Porque acciones es las hacía para o era quedar un bien con pecador. el pueblo, y en realidad no, porque él tenía un cariño o un amor a Jesús. ¿Verdad? Es Puede algo que ser. hacemos muchos jóvenes hoy en día. Tal vez hacemos las cosas por obligación Sí. y no porque en realidad queremos, no porque en realidad nos nace. Es como es como dicen en el colegio, para calentar banca. A veces estamos así en la iglesia. Vamos a nunca la había escuchado. De hecho, sí dicen, pero es más o menos así. Vamos para calentar el banco de la iglesia, en este caso, como para tener una fachada, decimos, voy el sábado todos los días a escuchar el sermón o a predicar, depende de qué me toque, a cantar y todo, pero cuando vuelvo a la casa, ¡pa! Soy otra persona completamente diferente. Es Claro. más o menos así. En este caso, a pesar de que Nicodemo tenía una fachada o una cara frente a las personas, con Jesús fue algo bastante diferente porque él se sentía extraño, se sentía completamente diferente, algo que no debía pasar porque él era una persona tan recta y pulcra. Ajá. Pero ahí Jesús, además de recto y amoroso, él también fue justo en ese momento, porque también le quería dar una lección a Nicodemo. Porque Claro. él había ido con intenciones de discutir, hacer un debate o ver qué le sacaba para decir a los fariseos. Acá hay algo en contra de él y podemos Como acusarlo. los fariseos hacían eso, ¿no? Eso es algo que Ajá. siempre hacía cada día. Así como decían, cerebro. Sí, ¿qué yo vamos creo que a hacer también esta noche? Nicodemo se sintió muy tocado, ¿no? Exacto. Dios, de alguna otra forma, como que leyó su corazón, ¿no? Ajá. Él ve el corazón de la gente. Tal vez Nicodemo habrá dicho, ay, si Dios ya lee mi corazón y sabe todo de mí, ¿para qué voy a ir a preguntarle? O sea, como Ajá. eres un gran conocedor, ya deberías saber tantas cosas. ¿Para Ujú. qué voy a preguntarle a una Voy persona a más? poner como que una comparación. Es lo mismo que pasa cuando oramos. Por ahí nosotros no queremos orar porque decimos, Dios está todo el tiempo conmigo y sabe todo lo que hago. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? Pero es diferente porque Dios quiere que tengamos la confianza de contarle todo lo que nos ha pasado en el día. Es como un amigo, Exacto. como tú y yo. Sí, pero es más o menos así. O sea, aunque Dios es alguien omnipotente, omnipresente, omnisapiente, o como se diga, creo, es así. Él quiere que tengamos una confianza con Él que a veces tenemos con personas equivocadas, debería decir, porque a veces confiamos en la gente que creemos que de verdad no nos va a dar la espalda y a veces son los que nos apuñalan al final. Dios quiere que tengamos una buena comunión con Él para que podamos saber en qué estamos mal, Estamos qué fallando. podemos hacer, qué ¿Cómo estamos lo podemos fallando, arreglar? qué podemos arreglar para, además de mejorar nuestra comunión con Dios, cómo mejorar la comunión con las personas. Claro. Es como dice en esa Biblia, que no habla no conoce a Dios porque Dios es amor. Ujú. ¿Cómo podemos amar a los demás si ni siquiera tenemos una comunión y un amor con Dios? ¿Qué podemos Exactamente. hacer? Y Jesús le dice, ¿qué es lo que le dice Nicodemo a Jesús? Para ir al reino de los cielos. Tienes que salvar, tienes que ser salvo para Tiene poder... que, exacto, tiene que volver al vientre de su madre y nacer de nuevo, le dice. Sí, pero aquí no se refería de un proceso Literal, largo, no era de literal. ese trauma del parto, no quería repetirlo. Aquí se refiere a nacer de nuevo en el alma y en el corazón. Ajá, y pasa algo que tal vez no muchos jóvenes saben, ¿no? Que Nicodemo entendió lo que Jesús le quería decir. Exacto. Pero trató de ser un poco irónico. ¿Cómo yo voy a nacer al vientre de mi madre de nuevo? Si eso ya, Si ya soy tengo un 40 anciano, años de edad, ajá, tengo ya 50, estoy estoy grandecito viejo. para nacer de vuelta del vientre de mi madre. Exacto. Pero lo decía porque se sentía muy impactado de saber cómo Dios les hablaba con tanta autoridad, ¿no? Yo creo que Dios fue como que directo al punto, directo al grano, Él decir lo fue- que pensaba, él porque fue a como decirle lo que- era Nicodemo y una persona tan conocedora, Debería ya saber con solo un par de Exacto. palabras lo que le intentaba decir. Eso es todo lo que estaba intentando Jesús hacer. O en Claro. este caso, hacer con Nicodemo. yo creo que también el Espíritu Santo impresionó mucho en ese momento a Nicodemo. Exacto. Y Nicodemo después reaparece. Nicodemo fue una persona que apareció Ujú. 2 veces. Sí, ¿No? 2 en veces. esta historia que tiene la charla con Jesús y después en un momento importante que es la muerte de Jesús. Yo creo que habrá sido muy interesante porque tuvo esa charla con Jesús, entendió todo, pero yo creo que estando ahí y que ayudó a bajar el cuerpo de Jesús y que lo vio muriendo en la cruz, yo creo que como que comenzó a entender todo, como que armó el rompecabezas. Sí. Muchas personas se desanimaron, pero yo creo que tal vez Nicodemo no, porque había tenido esa charla especial con Jesús, ¿no? Creo que no. Y, No sé, eso mismo. ajá, y habría dicho como que
esto era lo que Jesús me quería decir todo el tiempo, Esto ¿no? es lo que al Ajá. final como que... De esto se al trata la rompecabezas. salvación. Él ha muerto en Esta era cruz la por mí. pieza clave, la pieza faltante para entenderlo todo. Algo muy lindo, ¿no? Jesús La verdad que sí. siempre se sacrifica por nosotros. Exacto. Pero el mensaje no es solamente para Nicodemo, incluso podemos usar la vida de alguien para ser testimonio de una persona. En este caso, ¿te acuerdas de Juan el Bautista? Toda Claro. su vida fue un completo testimonio de todo lo que iba a ser Jesús. En este caso, Exacto. ¿cómo se diría? Recuerda que él era el que predicaba de que iba a venir Dios y usaba... Le preparaba el camino. Le preparaba el camino Ajá. y usaba fragmentos de otros libros para, en ese caso de la Biblia, claro. para hablar de decir El profeta que... Isaías. Exacto, usaba todo eso y su vida era un completo testimonio. Incluso podemos compararlo. ¿Tú sí se acuerdas la parábola de la boda, no? Sí, del vino, ¿verdad? No, Sí. no del vino, sino de la boda. De esa que... De las 10 vírgenes, por así decirlo. Ya. En este caso, el amigo va y va anunciando, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Entonces podemos usar de ejemplo que Juan era el amigo del novio. O sea, en este caso Juan era amigo Claro. de Jesús, porque estaba Y preparando preparando al novio para la la boda. Ah, ¿ves? Sí tiene, sí, Exactamente. algo tiene de coincidencia. Pues eso, Ujú. o sea, además de que Jesús quería usar o hablar, también usa nuestras vidas para hacer un mensaje. En este caso, como fue Juan el Bautista, no nos confundamos con el escritor de Juan, que es algo muy distinto. Pero es eso, Juan pasó toda su vida mencionando que él estaba preparando el camino para la llegada de Dios, en este caso, porque... todo el mundo se imaginaba la llegada de Jesús como un rey poderoso, Claro, un príncipe, que los iba a liberar que del los yugo iba a liberar de romano, toda la esclavitud romana y eso. que iba a Pero, poner su palacio, su exacto, o sea, se reino. imaginaban a una persona con un poder sin igual. Pero Por no, eso Juan pero y Santiago le dijeron a Jesús que los ponga a uno acá a al la lado, diestra ajá. a cada uno a la diestra del trono. Eso es más o menos lo que imaginaban hasta los discípulos. Pero cuando Juan el Bautista vio que Jesús llegó a, ¿cómo se dice?, al río, él se glorificó, se magnificó. O sea, a él no le importaba eso de las riquezas. Él con solo ver su presencia dijo, Él es. Y cuando lo bautizó, el Espíritu descendió en forma de Ajá. paloma. Juan quedó completamente sorprendido en ese Y momento. ojo que Juan ni siquiera se sentía digno de bautizar a Jesús, ¿eh? Exacto, o sea, decía, no, yo no soy digno de bautizar Ni de llevar al tus Rey de sandalias. Reyes y Señor de Señores. O sea, Ujú. ¿quién se va a sentir digno de bautizarlo? Porque nosotros no somos dignos. Claro. Depende de también Volviendo al tema, ¿sí? No nos Exacto. vamos a... a desviar tanto. Ajá. De hecho, Juan el Bautista sí está parte del tema. Claro, Discúlpame. Pero es eso. Entonces, lo que yo quería decir, quería aclarar, es que Nicodemo le restó como que importancia a lo que Ujú. le dijo Jesús de volver a nacer, ¿no? Ujú. Jesús decía algo como que muy en específico que tal vez en ese momento Nicodemo no entendió bien, que era que él tenía que ser como que bautizado, pero no tanto solamente el bautismo, sino volver a ser una persona nueva, ¿no? Ya no hacer lo mismo que hacía antes solamente por agradar al pueblo, Volver a sino los porque, mismos pasos. ajá, sino porque él amaba a Jesús Exacto. y tenía que tener una vida nueva y Dios le iba a dar un corazón nuevo. Exacto. Es algo que nos pasa también a nosotros. Cambiar capaz, ese corazón Ajá. de piedra por un corazón blandito. Tal vez pensamos que porque nacimos en la iglesia toda la vida, no Pensamos necesitamos que- tener una A conversión, veces ¿no? pensamos que por ser adventistas de cuna o de cualquier religión tenemos como El cielo privilegios. ganado, así Privilegios, como, ajá. vamos a decirle privilegios, porque el cielo ganado no lo tenemos, la plena. Nadie. Lo tiene, pero depende, si queremos ganar el cielo hay que Claro, ser... eso depende de nosotros. Depende de nosotros, si queremos Es una congregarnos decisión. de verdad, verdad. Y no es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. De hecho, Tenemos no lo muchas es. pruebas. Y con todo lo Actualmente, que, en el futuro, todo lo que está en el pasando y lo que va a pasado, pasar va a ser una cosa que son como obstáculos, más o menos así. Claro. Y depende de nosotros si quedarnos en ese obstáculo o pasarlos para llegar a la meta, por así decirlo. Depende Ujú. también, porque no importa lo que pase, porque se puede decir que el obstáculo a veces también somos nosotros mismos que nos impedimos. Ponemos A veces excusas. decir, ay, son las 5, qué tarde y no puedo hacer el culto, además que tengo que trabajar. O sea, nosotros mismos nos ponemos las excusas para no hacer Más el tarde lo culto. hago. No leer la- Más tarde lo hago, más tarde lo hago. Exacto. Las 10, las 11, las 1. Exacto, nosotros mismos somos el obstáculo, no el resto de la vida, sino nosotros mismos. Y depende si queremos Yo te quería avanzar. hacer una pregunta, Bianca. ¿Por qué será que Nicodemo decidió ir a visitar a Jesús de noche? Cuando lo podía haber hecho de día. Un montón de gente visitaba a Jesús de día. Los discípulos, por ejemplo, cuando hacía milagros. Claro, o sea, tenía chances de ir en cualquier momento,
porque incluso, ¿sabes qué? Lo hubiera ido a visitar de madrugada, pero siente que esperó que todos se queden dormidos. Yo creo que era porque como tenía responsabilidades de fariseo, dijo, estoy muy ocupado, quizás en la noche que ya no tengo nada que hacer. Era un miembro importante de Sanedrín. Exacto, a lo mejor, debe ser por eso de tener la agenda tan ocupada, a lo mejor no podía ir en la mañana. No tenía más tiempo. No tenía más tiempo, por así decirlo. Pero comparemos a Daniel, tenía una agenda completamente ocupada y él se congregaba bastante con Dios. O sea, Nicodemo y Daniel son personas que no se pueden comparar porque Daniel sí era bastante congregado. Bueno, oraba 3 veces al día. ¿En serio? ¿Tú oras 3 veces al día? A lo mejor sí, a lo mejor no. Depende de qué nos digan los espectadores. Yo creo que sea alguien que es como Daniel que ora. Pero bueno, debe ser eso. ¿Te acuerdas de la música? ¿Te acuerdas de la música? Música. 3 veces orar, Daniel. Sí, pero yo creo que es más por eso. Además de la vergüenza de los fariseos, que no quería que lo vieran con el supuesto impostor, por así decirlo. Claro. Por eso, los fariseos lo veían a Jesús como un impostor. Sí, porque es que, no, de hecho la palabra es blasfemo. La palabra es blasfemo, porque como él ya anunciaba ser un hijo de Dios, decían, esta persona... Y como santificó el templo. Exacto, esta persona inculta va a ser hijo de Dios. A lo mejor me lo imagino yo así. llevo una vida prácticamente estudiando las escrituras, ahí me va a venir para cambiarme el cuarto. No, algo así me lo imagino. Pero es eso, yo creo que es más por la agenda y también porque le daba vergüenza que lo vieran con los demás. Claro. Una de esas dos fue por eso para que lo visitaran la noche y no la madrugada. Pero es algo muy bonito que al final a Nicodemo como que eso le terminó importando un poroto. Porque decidió ver a Jesús y bajar el cuerpo y todo eso. Y yo creo que al final al cabo los demás fariseos, que también pertenecían a la junta de Sanedrín, lo supieron, ¿no? Entonces terminó siendo como un seguidor de Jesús, ¿no? Exacto. Al final nos damos cuenta, es como que... La persona más dudosa, por así decirlo, terminó siendo un seguidor fiel de Jesús. Claro, en la charla es como que queda algo inconcluso. ¿Seguirá a Jesús o no lo habrá seguido? No, de hecho, hay un detalle bastante importante en esto de la charla de la salvación. De repente, como que Nicodemo sale de la conversación y va a la palabra... en plural, nosotros, ustedes, ¿a qué quiere referirse con eso? ¿Por qué de repente Nicodemo desapareció de la conversación si el debate o la entrevista era solamente con estos dos? Pues no es solamente, Jesús ya sabía que íbamos a hablar de esto algún día. El mensaje es para todos nosotros con respecto a la salvación. Porque Dios si nos habló. de repente si te pones a leer la Biblia es como que en un momento Nicodemo deja de ser el centro de atención y pasa a algo más plural o general. No solamente no se refiere a nosotros, ustedes, pero es algo que va para todo público. Claro. O sea, el mensaje de salvación es algo que va para todos, porque es algo que tenemos que pelear, porque la salvación es algo individual, algo aparte. Yo no puedo pelear por tu salvación, ni tú Dios no puedes no pelear nos puede por la mía. dar un pase gratis al cielo. Y Nicodemo en esta charla comprendió esto. Exacto. Además, también depende, porque la salvación, además de ser individual, depende si nosotros queremos. Porque Dios cada día nos da la oportunidad, en este caso las Biblias. A ver, nos da la oportunidad, en este caso, de tener la salvación, y aquí la palabra es la prueba. Depende de nosotros si queremos abrirla y abrirnos paso para la salvación, o depende si la cerramos y que quede ahí nada más. Empolvándose ahí años. Sí, la salvación es algo individual, pero también depende de la decisión de cada uno. Claro, es una decisión que se toma cada día. Exacto. Nicodemo podía seguir con su vida perfecta, entre comillas. Después de esta conversación. O sea, él tenía la decisión, o sigues con tu vida perfecta de mentira, o de verdad vas a empezar una nueva vida como una nueva criatura. ¿Y qué elige Nicodemo? Con un nuevo corazón. Exacto. Así está el mensaje, pues. Esta entrevista al final no fue en vano, porque todo el mundo pensaba, no creo que Nicodemo haya cambiado, a lo mejor solamente lo hizo me encanta porque es una entrevista muy interesante. Exacto. Que podemos aplicar mucho en nuestras vidas. Exacto, ¿no? es algo que se puede ir aplicando en cada parte de nuestra vida. No solamente para los jóvenes, también para adultos, para los ancianitos, para los niños, para todo va el mensaje de la salvación. Esto es algo que se comparte con cualquiera, porque la Biblia ya no es algo exclusivo, es para todos. Tenemos como que la oportunidad de todos los días querer cambiar y tomar la decisión de cambiar. Ahí depende de ustedes si ustedes quieren salvarse o no. Pero les recomendamos que sí, porque yo me imagino que el cielo va a ser un lugar súper bonito. Y ahí le preguntamos a Nicodemo, podemos preguntarle qué tal esa entrevista, porque a lo mejor nos imaginamos que sí, tal vez tuvo nervios, pero a lo mejor Nicodemo después habló con Juan
Sí, y me le imagino. relató, la historia. Alguna historiecita así. Yo ¿Será imagino. que Juan nos habrá contado todo? A No, lo no mejor sé. uno que otro detalle saltó. ¿Quién sabe? Lo podemos descubrir en el cielo. Ujú. Depende Para que si- peleen para poder ir al cielo. Ah, Allá les cuento. allá les cuento, ahí depende. Ahí me buscan. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Esta me lección fue encanta. bastante Ajá. interesante, ¿verdad? Sí. No se olviden, chicos, de Estudiar. de estudiar la lección. No se olviden de No estudiar. vean Alex. solamente el video de resumen, estudienla, tengan un rotulador y vayan subrayando las partes que más les Preferible, interesa. Ajá. preferible investiguen más a fondo, así con la lección y con la Biblia, que es algo Claro, que se las dos recomienda. juntas. Y si tienen algún libro de estos que salen como el deseado de toda la gente y todo lo que sale al día viernes, porque te dan frases de los libros, ahí ustedes quieren, pueden buscarlos y van a confirmar lo que dice. Pero esto fue muy interesante, me Ajá. encantó esta lección. Yo quisiera concluir con algo muy bonito del libro, de un capítulo A ver. que trata de la historia de Nicodemo, que dice: Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista, y la pluma de este la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sobraba la montaña, donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Wow. Es algo muy Poético. bonito. Poética, como dicen. Me encanta. Me encanta que hayan utilizado la palabra del camino de la vida. Wow. Sí. Esto fue algo bastante poético. Esto también me llegó al Ujú. alma. Suscríbanse, chicos. Suscríbanse. Ahí Ya me voy a tienen todas olvidar. las redes sociales Ya para me que voy se a olvidar. suscriban. Ya se le contagió. Sí, y véanlo. Así Muy que bien. suscríbanse y nos vemos en la siguiente lección. Pero antes de culminar, vamos a orar. Así como empezamos. te toca Esta a vez ti. me toca a mí. Te toca a ti, ya me toca a mí. Bueno, cerremos los ojitos, chicos. Querido Dios, te queremos dar gracias porque pudimos relatar este resumen de escuela sabática como tú querías, Señor, que lo hicimos. Hicimos tu voluntad, Señor. Cuídanos en todo momento. Ahora que vamos a salir, Señor, protégenos. Que este sea un mensaje que pueda llegar a muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos en la siguiente lección. Cuídense, Bye, los bye, queremos. bye, Dios los bendiga. Chao, chao. Maranata. ¡Cristo viene! Cristo viene, Maranata.